Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este vídeo es porque quizás te interesa cómo hacer crecer tu empresa con la captación de lead. Si ese es el caso, te dejo uno de los mejores fragmentos del podcast que hicimos junto con Alfredo Pérez. Actualmente tiene una empresa enfocada en ayudar y transformar asesorías y da trabajo a más de 500 empleados. Todo esto empezando desde cero. En este trozo del podcast comparte las claves para crear un equipo de ventas exitoso. En él también explica su método para construir confianza y por qué es súper importante la especialización. ¡Empezamos! Lo primero, que las ideas no van a ningún sitio. Es decir, la visión y las ideas son muy importantes, porque al final es lo que es el motor de a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Pero, por tú tienes una idea y tú pones unos recursos, no significa que eso vaya a ocurrir. Y ahora, si tú tienes 4 ideas e intentas estar en cuatro proyectos, ¿vale? O poner en marcha 4 proyectos, no significa que vayan a triunfar por muy buena que sea la idea, ¿vale? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Al final tú tienes que rodearte de un equipo que esté 100% seguro de ello, ¿vale? Y esos equipos, esas personas, es muy complicado que tú las traigas de un sitio, las pongas aquí, por mucha experiencia que te cuenten, por muchas movidas que te digan, por muchas historias. Esa persona tienen que al final mamar o tienen que sentir la propia empresa. Nosotros empezamos, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial ya hace 7 años y empezamos demasiado pronto. Empezamos proyectos con temas de financiación bancaria y demás hace 8 años. Empezamos demasiado pronto. Y empezamos demasiado pronto porque el mercado no estaba mejor preparado, pero también empezamos demasiado pronto porque los recursos que poníamos y el tiempo es finito. Es decir, al final tú tienes 24 horas al día. Tú tienes que tener un tiempo que tienes que descansar. Tú debes tener un tiempo que tienes que hacer deporte. O deberías. Tú tienes que tener un tiempo para estar con tu familia. Porque todo esto es lo que te da la fuerza para el resto del tiempo. El tiempo que te queda, tú tienes que estar focalizado en cosas que tú generes verdaderamente valor. Y ahora, si tú estás en 4 proyectos, pues te puede quedar dividido en 4 proyectos. Tú a lo mejor tienes las 4 mejores ideas del mundo y te encantaría poner las 4 proyectos en marcha. Pero a lo mejor no tienes la persona adecuada para que lidere ese proyecto. Y ahora, si tú crees que es la persona adecuada que lidera ese proyecto, tú tienes que dejarlo que trabaje y que se apoye en ti. Pero tú no puedes estar minuto a minuto, porque entonces no lidera ese proyecto. Lo que hace es tener una persona que te está consultando las cosas y esa persona verdaderamente no va a aprender nunca ni a tomar decisiones, ni a equivocarse, ni nada por el estilo. Entonces a las personas hay que dejarlas trabajar, a las personas tienen que dejar que se equivoquen, porque además no se están equivocando, que te está equivocando eres tú. Y luego, si no tienes suficiente persona para tener X proyectos o 20 ideas, para las 20 ideas que tienes, coges las 2 ideas que tú estás más de acuerdo, crees que más puedes a futuro triunfar, y si tienes 2 personas, pon a 2 personas, pones su objetivo, darles confianza, estate al lado de ellos, lleva seguimiento de las cosas. Siguiendo esas cosas es reúnete con ellos, pregúntale, ayúdale a que aprenda lo que tú has aprendido, porque no consiste en otra cosa. Esto no consiste en otra cosa, en personas haciendo cosas y aprendiendo unos de otros las buenas experiencias. Y es la única forma de crear nuevas, que yo entiendo que la única forma que yo ya he aprendido que funcionan para crear nuevos proyectos o para hacer incluso crecer lo que está. Y fomentar ese talento, ¿no? Como tú dices, el darle sus espacios para que ellos puedan crecer, la confianza, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros hacemos una cosa interna que es el 1-3-1, que es un problema, 3 posibles opciones, una decisión, ¿no? E intentamos que cuando haya una reunión con perfiles directivos o personas que están liderando ciertas posiciones, que a la hora de hacer una reunión no sea una reunión abierta, sino, oye, vamos a hablar de un problema, ¿qué 3 posibles soluciones hay? Y quiero que me digas cuál de las 3 has elegido. Obviamente son cosas que vas aprendiendo, vas leyendo libros y vas incorporando porque vas creciendo al final. Yo creo que una de las cosas que yo estoy experimentando como cofundador de la empresa, ¿no? y sales manager, que yo me dedico a la parte comercial, es que para poder crecer en el proyecto y para que mi empresa crezca, que tiene que crecer primero soy yo. Yo tengo que aprender cosas que no sabía hasta la fecha, ¿no? Cómo liderar equipos, cómo hacer que los demás puedan crecer, cómo hacer que ese talento florezca, ¿no? Dentro de la empresa. Y creo que es una fase muy, muy chula del proyecto,
que estoy disfrutando también un montón. Me está enseñando mucho de mí, mucho más de lo que yo me imaginaba. ¿Cómo separas, y ya creo que va a ser de las últimas preguntas que te voy a hacer, Alfredo, ya te voy a liberar, pero quería preguntarte cómo te organizas para lidiar entre tu vida personal y la vida profesional. ¿Dónde están los límites o dónde pones los límites? Entiendo que ahora no es igual que al inicio, y al inicio igual dedicaba mucho más tiempo que ahora, o no, igual me equivoco, pero ¿cómo gestionas el tiempo profesional y personal? Al inicio yo dedicaba muchísimas más horas y era muchísimo menos productivo. Pero al inicio y en el medio. Es decir, hubo un cambio de mentalidad aquí súper importante, que fue a raíz que yo me puse malo con cáncer. Entonces, Anda. sí, y ahora justamente empecé la quimioterapia y al mes siguiente empezó la pandemia. Y, y claro, y de pronto estaba todo el mundo trabajando desde casa, yo en quimio, y tenía muchas personas, igual el mismo directivo de ahora, y pues son los mismos, ¿vale? Que somos 8 personas que digamos que orquestamos un poquito todo el resto, ¿vale? Pero que entonces pasaban muchas cosas por mí, ¿vale? E incluso, por ejemplo, en marketing, que como históricamente estamos ligados a eso, la gente de marketing me enviaban un vídeo que sí me parecía bien. No por mi validación, sino porque le daba algún tipo de ayuda. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Uno, yo me desligué casi completamente de cualquier mijita y aprendí a tener unos calendarios y a dedicarle el tiempo suficiente a los directivos para poder hablar con ellos de esas decisiones importantes y a aprender en que las decisiones tienen que tomar cada uno, porque ellos saben lo mejor que está ocurriendo. Sí, por ejemplo, Luis, que dirige a 180 personas, ¿vale? Él sabe mal el triángulo por dentro, pero yo puedo tener histórico. Yo puedo decirle, esto ocurrió hace 4 años, ten cuidado. Pero al final él tiene el feeling de las cosas. Por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, pasó todo esto y aunque parezca que fue malo, para nosotros fue muy bueno porque nadie empezó a molestarme por nada que no fuera importante en esos momentos. Ya de por sí era complicado gestionar una pandemia con, qué sé, 250, 300 trabajadores, todos en teletrabajo, cambio en la administración y todo lo que hay alrededor. De hecho fue el mes de la pandemia fue el mes que entraban como socios nuestros socios alemanes, que es una multinacional alemana, que es Tele Global. Ese primer mes de pandemia pasaba todo. Y entonces, por una parte esto, por otra parte, yo tampoco me metía nada más que más en lo importante, entonces fuimos cambiando la rutina de trabajo. Y cuando pasó un año y medio, y yo nunca paré de trabajar, porque a mí me encanta mi trabajo, pero cuando pasó un año y medio, ¿vale? Un montón de rutinas antes que era un poco como tóxica, como cuando tienes una pareja tóxica que tiene rutinas que no te das cuenta que son malas y después te das cuenta mirando para atrás, pues las fuimos cambiando. Y entonces entramos en una espiral de cada vez mejorando hasta lo que somos ahora, que, por ejemplo, los directivos no trabajan por la tarde, la mayoría de la gente aquí, según qué división, casi no trabaja por la tarde, horario nuevo de 7 a 3. Nosotros muchos de nosotros somos amigos, salimos, entramos juntos, pero cuando salimos entramos juntos ni siquiera hablamos de trabajo, ni siquiera hablamos de trabajo o cosas muy pocas y todo, y un correo, en 95% de los casos, un correo puede esperar al siguiente día, una decisión puede esperar al siguiente día por la mañana y una decisión incluso puede esperar a la semana siguiente. Sí, entonces tenemos con mucha costumbre yo tengo mi planning muy cuadriculado, ya casi todos iguales, de a lo mejor de aquí a 2 semanas, pues tener prácticamente las reuniones ya agendadas, de tener algún hueco durante el día simplemente libre por cosas que pueden suceder, por comunicaciones, para no estar todo esto. Pero cuando estoy contigo, porque antes cuando estaba contigo no estaba contigo. Estaba contigo respondiendo por aquí, el otro llamándome y tampoco estaba contigo. Entonces, todo eso nos hizo cambiar mucho la forma que... Y Jorge, uno de mis directivos, siempre dice lo mismo, dice que las cosas tienen que surgir de arriba a abajo. Es decir, tú estás contento y eso cambia, al final nosotros nos vamos copiando, pero es que el trabajo también, y el trabajo también, y el trabajo también, y el trabajo también.
Entonces, si queremos que esta empresa sea el futuro, tenemos que crear una cultura muy rígida en todo esto. Y lleva toda la razón del mundo. Mm, qué interesante y gracias por compartir porque ese punto me ha parecido también muy inspirador. Viniendo obviamente de alguien como tú que ha pasado por lo que ha pasado y que ha tenido que, o sea, a raíz de pasar por eso se han liberado un montón de cosas que han llegado al punto en el que estáis ahora. Así que enhorabuena, primero por lo que has pasado y entiendo que ya estás limpio, ¿no? Y no me gusta explicarlo como algo malo porque te digo que al final, Ujú. sí, al final yo soy joven, me encontraba súper bien de salud, pasó eso, se solucionó, estuvimos en línea, ya está, no tengo más historias, pero es verdad que quiero que no te hace reflexionar en muchas cosas porque tú ves en tu día a día, en la rueda de ratón y no te das cuenta y te hace reflexionar en muchas cosas y cómo quieres estar tú de aquí al futuro. Al futuro significan 10, 15, 20 años. Entonces, quiero que no. Esto, a lo mejor hubiéramos tardado 5 años en aprenderlo solo, pero ahí, entre pandemia, entre lo mío, entre nuestros socios que entraron, que entonces ya teníamos que empezar a reportar todos los meses con toda la información de otros puntos de vista y demás, pues todo eso nos hizo cambiar de un día para otro.